Hola, muy buenas tardes. Tengan todos en casa. Espero que se encuentren muy bien. Hoy ha sido un día de miércoles 10 de febrero. Estamos avanzando los meses y los años con mucha rapidez. Aquí en mi zona, en donde yo vivo, mucho calor. Creo que ya vienen los tiempos de mucho calor otra vez. Mucho movimiento. En cuanto a la pandemia, pues como que a la gente ya se le ha hecho muy normal oír y ver y escuchar. Y veo que todo el mundo está haciendo como que su vida muy normal. Sí han subido los repuntes, sobre todo de hospitalizaciones, bueno, personas fallecidas también. En otros lados del país no sé cómo estén, no tengo ni la menor idea. Casi todas las personas que conozco están en el centro de la República, como siempre, no pasa más. Pero creo que dentro de todo lo que viene arrastrando el año 2020, y me quedé pensando porque me lo dijeron con lo que pasó en la India del deslave o socavón que hubo, y escuché que una persona me dijera, bueno, pues ya empezamos el año mal. Y me quedé pensando y dije, no, o sea, no lo veo yo así. Creo que lo estamos empezando con los resultados en probabilidades en cuanto a las estadísticas se podían predecir en un momento dado. No se va a normalizar nuestro yo ayer les decía contexto, nuestra etapa y nuestro periodo de vida actual no se va a regularizar pronto, no lo creo. He leído algunos, pues son personas estudiadas, son personas de criterio. He leído algunos artículos de no personas famosas, pero sí de personas que tienen un currículum bastante generoso, bastante apropiado. Y bueno, pues están hablando del 2026, 2028, con respecto al movimiento económico que ha conllevado la emergencia sanitaria. Y bueno, pues no lo dudo, pero eso no implica que nos tengamos que detener. Eso implica que necesitamos entrar, como lo hicieron en el siglo pasado y antepasado, innovar, posiblemente actualizar sistemas de trabajo, sistemas de vida, sistemas de estudio. Ayer les comentaba que pues, el trabajo en línea y el estudio en línea pues no es de ahorita por la pandemia, es algo que no se había utilizado, pero no es por la pandemia. Yo les comentaba que tiene más de 20 años el manejo de línea en muy pocos lugares, porque pues las clases presenciales siempre son y serán una fuente de desarrollo de habilidades, sí, habilidades sociales, habilidades personales, habilidades académicas, por los lugares que se tengan
como laboratorios, como lugares para hacer ejercicio, como auditorios, donde el chico pues se quita de encima en un momento dado la pena, como dicen, la vergüenza, que ahora ya no les da vergüenza hacer nada por lo que veo. Bueno, cuando yo iba en secundaria sí me daba mucha vergüenza poner mi cartulinita en el pizarrón y ponerme a hablar, me daba mucha pena, se me trababa la lengua. Bueno, pues ese tipo de habilidades los chicos pues la están haciendo ahorita dentro del manejo de las plataformas. Y es bueno, porque tienen que crear, Allí está donde nos obstaculizamos actualmente, en el crear. ¿Por qué? Porque todo ya estaba hecho. Miren, tuve el gusto, porque me gusta, y la oportunidad de conocer algunos museos del viejo continente. Vi cosas que nunca me imaginé ver, porque estamos hablando de años antes de Cristo, muchos años antes de Cristo. Hablamos de cuando se establecieron los imperios enormes de persas, en Turquía. Había mucho margen histórico en objetos. O sea, habían botellitas, vidrio, o sea, yo no sé de dónde lo sacaban, pero bueno, botellitas que eran como perfumeros. Habían lo que viene siendo ornamentas, siempre se encuentra en lugares claves sobre las civilizaciones que pudieran estar ahí en un periodo histórico. Pero me llamó mucho la atención porque de veras habían cosas que yo nunca me pude haber imaginado que hubieran hecho en ese tiempo y que tuvieran el ingenio no de hacer o de crear en la mente, sino de hacer y crear en algún tipo de material. Ahí es en donde dije, o sea, qué bien. Estamos hablando de más de 2000 años que empezaron a tener una ideología dentro de lo que les rodeaba en materiales, y con ello, pues no sé, todavía estoy con la idea de cómo ellos pudieron crear esos pequeños objetos de vidrio. Hoy en día, bueno, de toda mi vida sé que existe el vidrio soplado, el que el artesano le va dando forma, soplando en fuego y con pinzas o alicates le va dando una forma. Pero yo no me imagino cómo lo habrían hecho esos hombres de 2500 años atrás. No me lo imagino. Casi siempre se encuentran cosas de barro, de piedra, de algún tipo de hueso de animal, pero no precisamente lo que vi. Ahora, tomando en mi experiencia, tomando en cuenta todo lo que me inspiró ir a ver a esos museos, soy una persona que me gusta ver lo que era la antigüedad, lo que eran los países antiguos en un mundo por conocer. Y hoy en día necesitamos empezar a crear, porque sí creo yo, considero yo, dentro de lo que me brinda
mis conocimientos y mi trabajo, que he tenido muchos años, me brinda el poder ver desde diferentes perspectivas lo que nuestro futuro próximo, que es mañana, al ratito, o sea, nuestro futuro próximo, ver qué va a pasar con nosotros. O sea, económicamente, bueno, ha habido un desbalance económico impresionante, mundialmente hablando. La contingencia de salud, ni qué decir, o sea, lo oímos todos los días, a todas horas, y vemos que sigue y seguirá. El mundo ya no va a encontrar el mundo del 2019 para atrás, no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar en nuestras personas, porque nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y nuestros momentos en los cuales podíamos salir con toda la ligereza del mundo sin preocuparnos de nada, de vernos con cualquier persona ya fuera trabajo. En mi caso, por ejemplo, la consulta, pues la consulta yo ya no la puedo llevar ahorita presencial. O sea, uno, en primer lugar, yo soy una persona vulnerable por mi condición física a un fácil, muy fácil forma de contagiarme, no solo del COVID, de cualquier cosa. Pero el COVID es altamente contagioso, sobre todo la cepa mexicana, como le dicen ya. Y en segundo lugar, porque sería un tremendo, pues, no hablo de error, sería verdaderamente temerario tener yo mis consultas como las tenía de sillón a sillón, con una persona que no tiene síntomas y que tiene el COVID. Eso sí, sería temerario para mí. Entonces, desde que empezó este año, yo tomé totalmente en cuenta que mi trabajo ya no iba a ser lo que era. Mi trabajo ya no lo iba a poder hacer como estaba acostumbrada a hacerlo. De hecho, yo tomé varios seminarios a distancia por el problema de la distancia, precisamente. Y bueno, el último que me tocó presencial fue una certificación que tuve para ser capacitadora del potencial humano. Esta capacitación es cuando das pláticas a empresas, a lugares donde el Departamento de Recursos Humanos tienen bien estructurados sus planes de entrenamiento a las personas, y entre ellas incluyen desarrollo humano, incluyen manejos de estrés, incluyen, por ejemplo, planeamiento y desarrollo en tiempos y actividades. Esto lo iba yo a empezar a hacer en octubre del año pasado. Sí, en octubre del año pasado. Es que se me ha ido el tiempo, que ya no sé, estoy completamente desfasada. Entró en marzo, entró el 18 de marzo la pandemia, y ya no me fue posible ni siquiera hacer, ya tenía todo lo que venía siendo el catálogo del manejo de cartas descriptivas para recursos humanos, para escuelas, tenía todo listo, mi carpeta perfectamente de fechas, de permisos, de todo, y la certificación última que me tocó presencial. Y se me vino todo abajo, o sea, todos esos planes que tenía, el buscar la certificación en tiempo y forma, porque no tuve que viajar, vinieron de Monterrey a darla aquí, pues se me vino abajo todo. Y si nosotros nos quedamos solamente con bueno, ya se cayó, ya ni hablar, no sé qué va a pasar, pues no. Teniendo el año ya
adentro, porque ya estamos prácticamente este fin de semana mediados bueno, por el lunes, creo que es 15 de febrero, simple y sencillamente ya va mes y medio del año concurrido. ¿Y qué más? Las personas que tienen una actividad laboral segura, que vienen siendo muy, muy apegado a lo que viene el manejo de cualquier tipo de institución del gobierno o médica, tienen pues prácticamente una seguridad, mientras que no se pasen en cuanto a se pasen de lanzas. Hay gente que abusa de horarios, hay mechecas, por eso ya o sea, cuando se hizo todo de dedito para poder poner. Cuando yo trabajaba hace como 15 años en lugares donde habían tarjeta de chequeo, pues llegabas corriendo y metías el check-in. Pero bueno, ya hablando de actualizarnos, y no tanto como 8 años, ya era con tu huella. Entonces, estas personas tienen el bien de su trabajo, que no les quitan, pero también pueden y son, aquí en Mérida en particular así es, en los demás lugares de la República no puedo opinar, pero aquí en Mérida las personas que tienen una entrada fija, un sueldo fijo de años, tienden a dar trabajo a personas con menos oportunidades. Voy a poner un ejemplo. Para que antes te hicieran un aseo de un auto interior, de interiores, de lavado de asientos, de cielo raso, de todo lo que son interiores, tú tenías que hacer tu cita, te decían qué día llevarlo y no era para el mismo día. Tenías que ir un día después, a qué hora, en fin. Bueno, pues empezó el año y como el año no se compuso, o sea, el COVID sigue y seguirá. Estas personas, en su manejo de los dispositivos, metieron su publicidad, van a tu casa, te lo hacen en tu casa, que te cuesta la luz, poca luz que usan para la aspirada nada más, y te cobran prácticamente lo mismo y te dan hasta un poquito de descuento, porque ahorita no todo el mundo está lavando un carro por el interior. Yo sí, porque como no lo estoy usando, bueno, que se lave para que no se pudra allá afuera, ¿no? Pero ese tipo de crear dentro de lo que tú ya tienes o haces, y si no, entonces ponte a pensar qué podrías hacer para poder crear en un tiempo de demasiada presión económica, demasiada presión personal, porque esto que estamos viviendo afecta la cartera, vamos a decir, afecta a la economía, pero eso mismo te contrae, o sea, vienes teniendo un estrés espantoso, que empiezas a tener ansiedad. Ya me tocó trabajar con una persona con ataques de ansiedad, se quedan sin aire y no pueden respirar, y sí, o sea, tienen razón, o sea, hasta cierto punto te quedas pensando, ¿y de qué van a comer? O les van a quitar la casa o el coche. Bueno, empezar a crear. Yo hoy me quedé pensando, ayer estuvimos viendo lo de las transferencias, de los ciclos abiertos. No voy a dar toda la plática porque desde el jueves la estoy dando. Y estábamos marcando ayer una pauta en qué te están dando como referencia a ti, en la forma de vida, o qué te referenciaron los que te formaron como hijo, como alumno, como
jefe, qué sé yo, que te referenciaron hacia tu forma, hacia tu carácter, y esto ha hecho que tú en un momento dado actúes de una manera diferente. Ayer leí, me gusta mucho leer, ayer leí un apartado, un artículo muy interesante sobre el comportamiento de un hombre como de 55 años, más o menos, que había estado teniendo brotes de ira, cambios en su forma de reaccionar ante cosas que antes no era así, percibido en primer lugar por su esposa y por sus hijos, su familia, que ya no eran niños, o sea, ya sus hijos ya eran adultos jóvenes. Este señor empezó a tener irritabilidad del aire, o sea, sentía irritabilidad de la nada, pues, o sea, se le acercaba a alguien y sentía y contestaba mal, y si estaba en el tráfico se paraba para hacer a veces hasta desorden público. Una cosa que para la familia fue el otro lado de la moneda. Una persona que sabía conducirse socialmente, una persona que era, mira, no vamos a hablar de paciencia, pero sí de tolerancia en el hogar. Vamos a hablar de tolerancia en el hogar. Aplicado, me refiero que se aplicaba a su centro laboral de una manera adecuada y no rechinando y raspando con quien pasaba por el camino. Y él no lo quería aceptar, él decía que él estaba bien, que él no sentía ningún cambio. Pero pues todos lo percibían, inclusive las personas que trabajaban con él. Y una de las preocupaciones y de lo que el mundo de hoy, la información de hoy nos beneficia el llegar a ella, es que la hija mayor, pues se puso a checar por qué una persona puede tener cambios sumamente sustanciosos en su forma de trato y en su propia personalidad. Y estaba yo escuchando y leyendo que esta persona trabajaba en un lugar donde había riesgos de trabajo. Riesgos de trabajo como golpes, caídas, muchas personas alrededor moviendo objetos. Y hace pues una década más o menos, él tuvo un accidente que no lo llevó a tener que estar en coma ni hospitalizado por días, pero sí tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Lo dieron de alta porque el neurólogo consideró que estaba bien. El traumatólogo no tenía ningún tipo de lesión considerable, era el hematoma y ya. Pero a partir de ese momento, durante los meses empezaron a filtrar esas formas tan particulares que no le tocaban a él, porque no se las reconocía a su familia. Por lo tanto, le dijeron, tienes que ir a valorarte de nuevo porque estamos viendo que a partir de esta persona, solo porque insistieron mucho la familia y él era hombre de familia o es hombre de familia, porque otro pues dice, ¿no te parece? Vete o me voy. Pero este señor tenía una estructura familiar que le convenía como algo que le nutría ser un proveedor, ser un papá, ser un esposo, o sea, lo veía bien. Y efectivamente tenía un trastorno por el golpe a nivel encéfalo
que simple y sencillamente hace que tus funciones cambien completamente. Y bueno, lo tenía que haber escuchado de un especialista que tenía que llevar una vida de modificaciones, de observación, porque no hay medicamento que te ayude a que esto sea reversible. No lo hay. Cuando nosotros hablamos de ansiolíticos, hablamos de antidepresivos, hablamos de antiepilépticos, que son medicamentos de trato psiquiátrico, pero que lo conocemos los que trabajamos la neuropsicología, es meterte con la base fundamental de lo que eres tú, de tus funciones tanto cognitivas como físicas, inclusive emocionales. Y yo sí soy cuidadosa cuando tengo un paciente que va a iniciarse en algún tipo de terapia psiquiátrica, me informo bien de qué medicamento va a tomar y lo observo. Y si le digo, tus terapias conmigo, si realmente quieres que funcionen, no van a funcionar por 1, 2 o 3 o una semana que vengas, olvídalo. O sea, está el manejo clínico de la observación, en el manejo del paciente, es clave para saber si realmente el medicamento le está sirviendo o le está perjudicando, y también de saber que cuando hay alguna patología se puede controlar y cuando no hay para controlar nada. Entonces es donde entramos nosotros. La neuropsicología es una rama fascinante, porque tú puedes como psicólogo entender la biología, la fisiología y la anatomía del cerebro, y por eso en un momento dado puedes tener la calidad profesional para poder saber que esta persona tiene una conducción no por conducta modificada, no por conducta de referencias, sino por un trastorno o un problema de alguna lesión cerebrovascular o cráneoencefálica. Entonces, cuando leí esto, dije, ¿qué de la mano va con lo que estoy viendo en el ratito ahorita de las 6 de la tarde? Porque fíjense que siempre me gusta dar ejemplos, pero hay ejemplos que me salen más fácil cuando me pasan. Yo tengo una lesión en esta parte del lóbulo frontal, en la frente. Tengo aquí una como si fuera un surquito. Y siempre me lo noté, no se me ve, pero me lo noto porque lo siento. Hace 2 años, estaba yo con un tratamiento que me dejaba muy, muy mal en mi estabilidad. Y tuve una caída muy fuerte y me golpeé en la parte occipital del cerebro. Pero sentí como el cerebro rebotó con el cráneo, a pesar de la membrana, a pesar de la corteza cerebral y a pesar del líquido encefalorraquídeo, sentí el golpe. Y sí me preocupé. De hecho esperé a mi esposo, salí al hospital, me sacaron una placa, había una lesión, pero les llamó mucho la atención porque me dijeron, se golpeó adelante y atrás. Y dije, no, atrás y de lado. Es que adelante tiene una lesión. Y dije, híjole, dentro de mí con razón estoy como estoy de loca. O sea, dije, si yo ya lo había sentido, pero yo no sé cuándo me la hice. A lo mejor fue cuando estaba yo bebé, no lo sé. O sea, un golpe a lo mejor de la infancia de hace 50 años, que no era, te levantaban del piso, te ponían azúcar con
Vaporub y te ponían un pedazo de papel de estraza, de ese de panadería, pues, o de tortillas, y te lo ponían así. Me acuerdo muy bien. Esos eran los tratamientos de hace 55 años para mí. Entonces, dice uno, ¿qué tendré? ¿Qué cosas no tendré que no estoy ni enterada? O enterado, en el caso de si eres varón. Y cómo han repercutido y cómo repercuten en tu actual vivir, con las relaciones en casa, con las relaciones en el trabajo, etc. Esto lo hago como un complemento de la plática de ayer. Los que no la pudieron ver completa la pueden ver porque no la borro. Se borra a los 30 días para no saturar tanto mi face. Y las referencias, o sea, cuando pasa, hagan de cuenta, pasa un rayo de sol entre nosotros y ese rayo lleva, pues no sé, imagínense ustedes a sus papás cómo eran con ustedes, imagínense sus primeros maestros cómo los trataban a ustedes, imagínense el ambiente dentro de la pubertad y adolescencia en el que vivieron, qué pudo atravesar a ustedes. Y de todo eso, un poco tienen. Y de todo eso se manifiesta de una manera como si fuera tuya, cuando no es así. Hay que tener valor. Siempre les digo, agarra tu libretita y anota. Hay que tener valor para poder decir sí, soy de esta manera y fallo porque considero que puede ser esto, y vas anotando. Y sabes que no es para ver qué tan negativo eres, no es para ver qué tan mediocre puede ser tu vida, como lo pueden decir las personas. No es para eso. El trabajo de reestructuración psicológica es un trabajo constructivo al 100%. No es para locos, como dicen, no es porque seas una persona que definitivamente estás perdida en la vida y necesitas ir a ver a alguien que te diga cómo. No, todos necesitamos en la vida un empujoncito en el columpio para saber cómo se hace para que uno se pueda columpiar solo. Y para eso existe la psicología. Lo que pasa es que ahora parece tianguis, perdón que se los diga yo así, pero sí me ofenden. Me ofenden en tanto tiempo de estudio y de trabajo que llevo, porque no lo he dejado desde que acabé. Ahora te ponen como tianguis la oferta psicológica dentro del manejo de las redes sociales. Paquete para neuropsicólogos. Y dices, paquete. 3 meses vas a ver neurología, conducta, todo. Oye, es de veras que es una falta de respeto para las personas que han dedicado su vida a alimentar su cognicidad y sus habilidades en el trabajo de la psicología. Es un arte. En la psicología es un arma de 2 filos. Psicológicamente puedes estar bien o puedes estar mal o necesitas solamente un empujoncito. Pero si te tocas con un psicólogo o psicóloga que esté pues cabalmente ético, prudente y que tenga un conocimiento formal de lo que él hace, te va a ayudar muchísimo. Pero como hoy en día todo está al 2x1, te puede tocar un psicólogo o una psicóloga que hizo su paquete de 4 meses, pone su camarita, te dice que es tal, hay un certificado, un diploma que te dan, pero no tienes las bases, no tienes la práctica. La práctica es el servicio social que hacemos, es 1 año de trabajo sin que te paguen un peso y en los lugares más raros que te puedas imaginar. O sea,
tú medio vas escogiendo los lugares, pero pues siempre te van orillando a irte a ver colonias marginadas. Yo me metí en donde está el manejo de drogas. A mí me gusta esa área porque hay mucho problema de drogadicción. Y no estoy hablando de cocaína, heroína, no. Estoy hablando de lo facilito. Marihuana, opiáceos y alcohol. Eso es lo que está al alcance de la gente. Entonces, como que es un insulto a la ciencia de la psicología como tal. A los neuropsicólogos nos dan en la torre porque nos ponemos a estudiar en colegios nacionales de psiquiatría, en colegios nacionales de neurología, para sacar perfectamente bien, en tiempo y forma, el conocimiento, y te salen los 2 por 1 en las redes. Entonces, yo tuve una experiencia con pues es un adulto joven, 30 años, que le tocó uno de los malos, o sea, uno de los que pues no lo ayudaron. Este hombre, porque es un hombre ya hecho y derecho, estuvo a un rozoncito o a un soplidito de perder un matrimonio con 2 niños por el psicólogo. Son las cosas que me dan mucha pena a mí, porque las transferencias de las que hablábamos ayer, uno necesita estar con los ojos abiertos para ver qué tipo de persona está viniendo a verte. Y cuando te digo que lleves tú la terapia narrativa, es para que tú te des cuenta de qué es lo que tú llevas dentro y por qué lo estás llevando dentro. Voy a enlazar un poquito lo que es una de las grandes emociones que se manejan cuando tocas en tu pasado, que ayer lo hablamos, recuerdos que te han marcado o te han dejado un sabor amarguísimo hasta el día de hoy si lo tragas. Estamos hablando, vamos en tiempo. Estamos hablando de una emoción que es una de las primeras que surgen en el ser humano para su sobrevivencia, que es el miedo. El miedo es una de las emociones más primitivas, así les decimos, porque están ubicadas en el área primitiva del cerebro, en la más interna y en la más antigua del ser humano, que nacemos con ello, no es creado, nacemos con ello. Y los temores sí los puedes crear, pero la emoción no, la emoción la traes de nacimiento. Y bueno, es la que en muchos casos te salvan de alguna situación que te huele raro y te retiras. Una vez, hace muchísimo tiempo, no aquí en la ciudad, en otra ciudad, en la Ciudad de México, tuve la desafortunada coincidencia con unos vecinos que yo tenía allá. En un día que estaban tratando de vandalizar mi auto, que era un auto viejito, no vayas a creer, era un Datsun de esos viejitos, pero tenía llantas, tenía vidrios, tenía seguros y podía yo andar en él. Y recuerdo que trataron de vandalizar ese carrito, pero me dio mucho miedo. Entonces lo que hice fue agarrar al único que tenía de mis hijos y lo metí y me metí a la casa. Era una casa rentada, en un lugar que hasta el día de hoy es un tanto poblado feito. Bueno, pues este señor vecino salió de una casa de enfrente porque yo no conocía a nadie ahí, no era un lugar que yo hubiera tenido una vida ahí, nunca.
habló con esos chavos y les dijo que tranquilos, que la señora, oye, yo tenía 18 años, o sea, estaba yo bien chava. Entonces, que yo ya era una señora, que tenía que estar con mi hijo, que el señor era muy pocas pulgas, bla, bla, bla. Y bueno, los chavos dejaron de meterse conmigo. Pues yo se lo agradecí a la pareja, o sea, al señor y a la señora se los agradecí. Les dije muchas gracias. Si no, lo que se te ofrezca, que claro. Yo nunca he sido amiguera, o sea, amiguera de ir y pasar día o estar mucho tiempo en una casa, no soy así. Ni de ir a tomar café, tampoco soy así. Yo soy muy ratona de meterme a tomar cursos y seminarios y me la paso leyendo y estudiando. Y un día me dijeron, junto al papá de mi hijo, que si queríamos ir a su casa, que habían hecho no sé qué cosa para cenar y bueno, pues fuimos. Y estando sentada, empecé a ver que sacó este señor un cañón de esos para proyectar en la pared. Y yo, pues callada, observando. Yo era madura, pero era inexperta. Esa es la verdad. O sea, era madurita para mi edad, pero era muy inexperta. Yo no tenía conocimientos de muchas cosas, pero siempre yo lo creo así. Cada quien tiene la forma de creerlo como quiera y lo respeto. Después de mucho tiempo yo lo veía así. Dios me cuidó muchísimo. En ese momento tal vez no lo pensé porque no tenía yo esa educación espiritual para nada. Pero bueno, al final de los tiempos yo dije, bueno, Dios me cuidó muchísimo. Empezó, voy a poner aquí en la pared una película. Dije, bueno, casi caigo muerta cuando empiezo. Casi caigo muerta. Yo soy la mayor de 5 hermanos. No me crecí en un hogar abierto a mucha gente. Era más cerradito. No había eso de que se compraban las revistas y veías en la revista a lo mejor algún desnudo o que hubiera un hermano que tuviera porno. No. O sea, yo vivía en un lugar, en una casa muy, muy a la antigüita. Así, muy a la antigüita. Y empiezo a ver en la pared, pues todo, o sea, de todo, haciendo de todo, y dije, ¿qué es esto? O sea, en ese momento me levanté con mi corta edad y con mi chiquito en brazos, porque el niño tenía 2 años, yo tenía pasadito de los 18, agarré a mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Que el niño lo tengo que acostar temprano, 1000 disculpas, les doy las gracias, bla, 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 y me quité. O sea, esa forma de que algo te habla dentro son las emociones primitivas, eso que te llama dentro. Yo sabía que allí estaba en un lugar, en cuanto vi todo lo que estaban haciendo, sentí que estaba en un lugar inseguro, vi que me podía pasar algo, vi que el papá de mi hijo estaba muy, muy tranquilo viendo todo, vi la forma de trato de este señor y la señora, como que yo creo que pensaban que iban a hacer ahí un intercambio o no sé qué. Después lo pensé, en ese momento no. Y no te preocupes, el niño aquí puede jugar, y le pusieron ahí unos cojincitos con cositas. Qué desagradable situación viví en ese momento, pero gracias a esa emoción salí disparada. Y lo veía yo pasar y sí, y vámonos. En cuanto tuve la capacidad económica, me salí de ahí. O sea, me fui ya a otro lugar de mis lugares conocidos, que no hay tanto vandalismo y que si lo hay no se meten con uno y con gente decente. Bueno, me cambié muy rápido de ahí de casa, rapidísimo. Esa emoción, ese sentir del miedo hacia alguien, hacia algo, hacia algún lugar,
te puedo decir que ahorita como las maquinitas esas de casino empiezan a darse así las tiritas. Yo nunca he ido a un casino, pero bueno, lo veo en la televisión y no soy ninguna ignorante en ese aspecto, pero no me llama la atención. Y te empiezan a caer las manzanitas, los cuadritos, de que sí pasaste por momentos en los cuales tú sentiste miedo, ya fuera de chico, yo de chica, de medio adolescente, porque pues fue muy corta mi adolescencia. En mi edad adulta, joven, tuve también procesos donde yo viví mucho miedo y donde atentaron mucho en contra de mí, porque yo siempre fui la que tuvo que salir adelante con los 3 muchachos que tengo grandes. Ya estos jóvenes, bueno, 2 ya están casados, el más grande tiene 40 años, o sea, casi 40 años, tiene 39, y pues la vida me ha enseñado mucho de lo que les puedo yo platicar y del conocimiento que ustedes puedan tener para poder manejar nuestro actual vivir. Y retomo la parte del miedo, porque ahorita te estoy dejando para que pienses en todas aquellas situaciones que en un momento dado te causaron muchísimo daño o que tenías mucho miedo de pasar. La situación económica para los que hemos vivido siempre con muchos aprietos, con muchos problemas, con devaluaciones, es un temor grande la economía. O sea, si dices, ¿y qué hago? O sea, si yo estuviera sola, pues ves qué haces. Y si no, pues tomas agüita. Pero cuando todavía depende alguien de ti. En mi caso todavía tengo una chica, una niña, una adolescente, que hay que pagar su escuelita, que le gusta comer rico y está acostumbrada a los servicios medios, pero dados. Entonces tienes que ponerte las pilas como mamá, como papá, y es donde yo les engancho el punto. ¿Qué temores podemos en un momento dado sufrir de una manera inconsciente sobre la situación que estamos viviendo ahorita y que va a seguir todo el año que viene? Porque ya está, o sea, ya está. Todo el año que viene se va a estar manejando una situación económica muy difícil. En salud, o te cuidas, porque la gente no se está cuidando. Hay N eventos, fiestas, reuniones que han tenido que llegar a desalojar los policías a la gente, porque no entienden. Todos salen sin tapabocas. O sea, mira, el trabajar tantos años a nivel social particular, te vienen ideas descabelladas. Y ayer vi que decía, ¿por qué las personas con condición de calle no les da COVID? Ah, Chihuahua, yo eso no lo sabía. ¿No será que hay muchas personas en condición de calle que ahora en el invierno sobre todo se han muerto de una neumonía? ¿Y quién les va a hacer una autopsia? ¿O quién los va a ir a recoger? Como dicen, pues los recogen y los meten a una fosa común. O sea, yo de hecho tengo algunos grupos de búsqueda, porque creo que siempre que las redes son tan extensas que tú no sabes si yo pongo una búsqueda de una persona y llega a un lugar donde se vuelve a extender y esa persona puede estar ahí. Niños, mujeres, hombres, hay de todo y una cantidad impresionante de gente. Entonces, si tú te quedas pensando
en el qué voy a hacer, pues te va a dar todo el año de estar viendo cómo se va a seguir muriendo personas. Te va a tocar todo el año de estarte cuidando y cuidar con los que vives. Te va a tocar un año de que cada día va a ser más difícil y más difícil el poder estabilizar tu propia economía. Ayer hablábamos de que estamos en un planeta convulsionando y que cada hogar es un mundo. Y tú eres el responsable, junto con tu pareja, o si vives solo o sola, eres el único responsable de que ese mundo funcione, para ti, para los que viven contigo. Que son 2, que son 3, que son 4, no importa. Ese pequeño mundo tiene que funcionar para todos y todos tienen que hacer su parte. En nuestra, por ejemplo, los que están dentro de mi década, pues ya nos toca casi la parte de salidita con hijos ya adultos o jóvenes adultos. Yo me retrasé un poquito con mi hija porque fue una bendición caída del cielo en un tiempo que yo nunca imaginé tener. Pero para muchos o muchas de mi década, pues ya es un tiempo que ya está casi están por jubilarse. Y se jubilan y se quedan en su casa y empiezan a ver qué hacer con su tiempo y empiezan a ver qué hacer con sus deudas porque no salieron a tiempo, en fin. Yo te pregunto a ti, para que tú lo puedas cuestionar en tu propia narrativa, ¿qué es lo que dentro de tu mundo está atentando hacia la tranquilidad, hacia la estabilidad económica, hacia el orden? Hay tantos aspectos que manejar con respecto a esto que no acabaría yo de nombrárselos. Y cada hogar, cada mundito, tiene su propio eje de prioridades, tiene su propio eje de principios, perdón que se los diga así, pero de principios. Tristemente, el orden de prioridades muchas veces los invierten las personas. Su estabilidad económica se merma aún más porque no están dirigiéndose hacia donde tienen que ir, sino que se descuidan y van dejando alrededor de. Y cuando tú te enfrentas a ti mismo, de hecho fue la semana pasada, en mi historia subí a una persona que está sin cabeza, es una etiqueta, y la cabeza la tiene agarrada viéndose hacia así. El cómo nos vemos, el cómo nos analizamos, el cómo nos referimos, el cómo nuestros principios nos van dando las pautas de que nuestro mundo sea un lugar seguro, un lugar armonioso, un lugar de... Yo no voy a hablar de gran prosperidad, pero sí de una meseta que se mantiene en tonos de poder vivir dignamente con lo menos, ¿sí? Que tu entorno se está logrando, tu mundo se está logrando facilitar en tiempo y forma a las necesidades de los que están contigo. Un ejemplo, mi esposo tiene su propio rol donde él sabe qué hace, cómo lo hace y en qué momento lo hace. Platicamos muchas cosas con respecto a lo que él hace, pero el que toma las decisiones es él. Yo tomo mi rol y él sabe que a mí mi trabajo no es un trabajo, es una fascinación para mí. Y que he trabajado tantos años y he tenido muy buenas experiencias de gente que sale y sale y sale.
Él sabe que mi trabajo es 100% confidencial. Cuando yo tenía mis consultas aquí, presenciales, pues yo terminaba de dar mis consultas, apagaba mi aire acondicionado, mi luz, pero él no, jamás en la vida me pregunta, oye, ¿y cuántas tuviste? ¿Y cómo te fue? O sea, si me dice cómo te fue, y le digo, muy bien, punto. Porque para mí no hay nada más sagrado que lo privado y lo íntimo que una persona te ofrece por la confianza para poderlo ayudar o poderla ayudar o poderlos ayudar con respecto a su relación de pareja o como papás. Entonces, él tiene su rol, yo tengo el mío y todavía tengo una chiquilla en secundaria. Entonces ella tiene también que cubrir sus propias necesidades académicas que yo se las tengo que resolver. O sea, el internet, su computadorcita de la más austera pero que le saca todos los apuros, ella lo tiene que tener. No es opcional para mí, ni tampoco es, pues ve con quién lo haces. No. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Tengo que funcionar en base a las funciones de ella, como jovencita, sentarme con ella a platicar de cosas de ella, ver cosas de las que le gustan a ella, estar en el mismo canal completamente. A eso me refiero con que tu mundo tiene que ser funcional. Recuerdo cuando se estaban dando, chispas, ya me queda poco tiempo, recuerdo cuando, antes de que salieran los dichosos divorcios express, era el registro civil, era una locura antes del divorcio express. El registro civil se hacía un mercado de gente con sus licenciados, con sus problemáticas, que si porque la mujer le puso el cuerno, que porque si el hombre se lo puso, pues es que me lo tiene que comprobar, porque si... Entonces empezaron a tomar los casos, algunos casos, por incompatibilidad de caracteres, y se sacudían tanta bronca que llevaban las parejas, porque siempre hay dos historias y siempre hay uno que se quiere comer al otro y el otro ya no quiere, en fin. Entonces, cuando se dio lo de incompatibilidad de caracteres, empezaron a ser más fluidos los divorcios. Sin embargo, pues para la ley no era suficiente eso, o sea, incompatibilidad, pues ¿en qué eres incompatible? Aquí es en donde hablamos con disfunciones. O sea, los psicólogos no hablamos de incompatibilidad, hablamos de disfuncionalidad. Entonces se hicieron los divorcios express, que si ya no lo quieres, ni él te quiere ni ella te quiere, van, firman y se acabó el asunto. Ni te cuesta, ni te enojas, ni te esperas 20 años, nada. ¿Cuántas veces han escuchado? Es que es totalmente disfuncional esa familia. Es una palabra muy oída en el siglo pasado, a finales del siglo XX. Era una palabra muy dada. Es que viene de un hogar disfuncional. Es que tiene problemas de conducta porque viene de un hogar disfuncional. Y es válido, ¿eh? No les digo que no, es válido, se vale. Porque entra en un plano multifactorial. Puede haber alcoholismo, puede haber violencia de género, puede haber abuso infantil, pueden haber muchísimas cosas dentro de lo que se pueda manejar en un hogar disfuncional. Y no precisamente es porque no funcione por cómo eres, sino por lo que estás haciendo o dejando de hacer. Entonces, el miedo
ha ayudado a muchos, como en mi caso, en momentos en los que yo decía, de aquí corre, inclusive de trabajos, donde yo renuncié. O sea, yo dije, no, esto me va a meter en un problema y el problema lo tiene esta persona, no yo. ¿Y saben qué? Yo prefería renunciar. Siempre tenía yo diferentes canastas. No sé si recuerdan ese dicho, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Y en eso me acuerdo que eran los huevos de oro. No metas todos en una sola canasta. Ten varias canastas, aunque sea con 1, 2, 3, 1, para que cuando uno se acabe, tengas 4 más. Y yo así trabajaba. Ese era mi sistema de trabajo. Yo tenía como 7 escuelas para ver, por día, por horarios, en el manejo de la asesoría psicopedagógica. Tenía mis consultas en la tarde, tenía mis seminarios cuando me daba chance. Entonces yo tenía varias canastitas. Y cuando yo tenía que tomar una decisión en algún lugar, porque definitivamente era súper necesario y no llegara a que me fueran a responsabilizar de algo que no era conmigo, yo decía muchas gracias y hasta luego. ¿Pero por qué, Lupita? Porque no puedo seguir trabajando aquí. ¿Por qué? Pues por esto. Entonces, ok, no hay problema. Como yo era la que renunciaba, pues no tenía problema el señor o la señora dueña de la escuela a tenerme que dar ni un peso por liquidación. Y me retiraba, pero me retiraba tranquila, hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy. Soy una persona que me gusta tener varias canastitas. Nos vuelve locos este tiempo. Las canastas se acaban y empieza el temor. ¿Qué hago? Debo dinero aquí, debo dinero allá. Mi familia, yo. ¿Qué es lo que, dentro de todo lo que trabajamos ayer de ciclos abiertos, de transferencia de los que nos educaron y nos reeducaron cuando salimos a la calle, y ahorita tocando la parte del temor ante un escenario con una probabilidad y una estadística sumamente segura de saber para dónde va a ir caminando esta pues es una amenaza a la salud, al dinero. Muchas personas me hablaron el año pasado porque terminaron sus matrimonios por el confinamiento. Ahora sí que no podían decir incompatibilidad porque no, reventaron porque ninguno de los dos tenía la afluencia a sus trabajos, donde se distraen, trabajan, son ellos solos. Y al verse tener que congeniar día y noche con la problemática posible que podían tener en su casa, con hijos o entre ellos, pues hubieron varias parejas que se separaron. Y mi sugerencia era, o fue en su momento, que tomaran una pausa. Yo siempre hablo de pausas. Y los que usábamos las grabadoras de botoncito de aplastar, del play, del regresar, había también de pausa, si se acuerdan, que tenía 2, y los teléfonos lo traen en el YouTube. Cuando trae música, le aprietas para que avance o le aprietas para pararlo en donde te quedaste. Yo siempre hablo de pausas y mi sugerencia fue, ¿por qué no hacen una pausa? O sea, toma tu decisión en el momento que estés lo más frío, lo más tranquilo a los dos, para poder en un momento dado tomar una decisión así, porque hay de por medio hijos, sus propios valores, sus intereses,
yo le pregunté a uno de ellos, le dije, ¿cómo te casaste tú? ¿A fuerza porque estaba embarazada tu esposa? O sea, y con la otra presente, con otra persona. No. ¿Cómo te casaste? Pues me casé enamorado. ¿No te obligó nadie? No. ¿Te presionó ella? No. Entonces, ¿por qué te quieres divorciar así tan tajantemente? No me podía dar una respuesta. Y eso, que cuando trabajo terapias de pareja, las manejo alternadas. Mujer, esposa, hombre, esposo y juntos. Pareja. Y no me podían contestar. O sea, me dicen, pues es que no me decían que se le había acabado el amor, ¿eh? Eso nunca me lo dijeron. Dije, date una pausa. La prioridad, en el bien de la prioridad de tu hogar, pueden ser tus hijos, que están pequeños. Dense ustedes una tregua. Manéjense en diferentes funciones dentro de casa. Tengan actividades personales en tiempos respetados dentro de la misma casa. Ahí es en donde viene la transferencia para los niños, que están viendo de ti. Entonces es muy posible que cuando hagas tu narrativa te den miedo pensar, inclusive pensar en qué vas a hacer a partir de hoy que me oíste. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Anota todo. Mi Facebook es público. Ahí está mi Messenger. Me pueden poner lo que quieran. Y establécete hoy subí, bueno, esta semana subí un pensamiento pequeñito acerca de que las decisiones que tomaras en esta semana deseaba que fueran lo suficientemente asertivas. O sea, que si tienen un rango de error, sí, porque no somos perfectos, pero que tenían un gran margen de ser posibles, de que sí se dieran. Pero las cosas no las vamos a poder hacer, ni las vamos a poder desarrollar si nos mantenemos en un temor hacia algo o hacia alguien. Ojo aquí, hay personas que se quedan por un temor a alguien. Ahora viene la pregunta para terminar la charla, que ya me pasé 7 minutos. 1000 disculpas. Yo preguntaría, si consideras y crees realmente, por experiencia tuya, si el miedo paraliza, sí o no. ¿El temor te paraliza, sí o no? Mañana lo vamos a seguir platicando. Digo, no me voy a llevar toda la plática del miedo, hay muchas otras cosas que platicar, pero conforme vamos avanzando, van saliendo los puntos para trabajar ustedes en su casa. Digo, yo lo trabajo, pero cada quien tiene su propio mundo. Y quiero que sepas que los mundos que estamos viviendo ahorita no están yendo en rotación con la Tierra. Para nada. O sea que trata de ubicarte a ti, a tu vida, a tus recuerdos, a tus cierres de ciclo, a lo que te arroja todo eso y te da un sentimiento de temor, una emoción de temor. Y entonces establécete, o sea, sí tengo miedo a esto. ¿Y qué voy a hacer mientras? O sea, ¿qué voy a hacer ante ello? Porque fíjense, aquí corto la plática, fíjense. Yo tengo una hermana 2 años más chica que yo, o sea, somos las dos que vamos pegadas. Y recuerdo que íbamos a la primaria juntas.
Un día, saliendo de la primaria, yo ya estaba creo que en quinto o en sexto, nos regresamos solas a la casa. Pero pasaba yo a una tortillería que estaba de camino para comprar las tortillas a mamá. Esto fue cuando yo ya era un poquito más disque grande. Porque si no, antes, mientras, ella se hacía cargo de todo. Y recuerdo que salió un perro, o sea, de un como, allá en México les dicen zaguán, aquí les llamamos porch. Salió un perro y no atacó a mi hermana, no la mordió, pero le gruñó y se le puso como si se la fuera a comer. Sí, es cierto, eso sí. Y ella se quedó paralizada, o sea, no se movió, no lloró, no gritó, no se movió, no corrió, nada, se quedó paralizada. Esa es una experiencia, de lo que el miedo llega, de lo que el miedo llega a ser en el ser humano cuando no lo puede controlar. Yo, a lo mejor a mí me pasa y empiezo a disque aventarle piedras y hay muchas técnicas para espantar cosas, ¿no? Pero a ella la paralizó ese momento y desde ese día hasta su edad actual le gusta ver a los perros, pero no soporta, o sea, les tiene pavor a que los vayan a morder. Yo tengo 3 aquí en la casa y cuando viene no se baja, o sea, no se baja de su auto. Oye, guárdalos. Digo, tienen dónde estar, pero como están sueltos en la casa, guárdalos un ratito. ¿Qué te paraliza? Haz tu examen, tu propio autoexamen. No veas al otro. Y a los que te hicieron algo en el pasado, y no hablo de jalones de pelo, ni golpes, ni cosas como las que me llegaron a pasar y te llegaron a pasar, sino a los que te desbalancearon en tu autoestima, a los que te desbalancearon sexualmente, a los que te desbalancearon pues de una manera moral, no lo sé. Ponte a pensar en que si ya cerraste ese ciclo o sigue siendo una tormenta para ti y hasta cierto punto un temor, porque muchos que se han visto agravados en alguna situación como las que les manejé, se sienten agravados y con temor hacia su presente con la persona con la que viven. Y tú me dirás, si no, está para que te sientes a pensar, a meditar, a tranquilizar tus hormonas, la adrenalina baje un poquito, la serotonina suba un poquito, si tienes una buena capacidad física, haz un poquito de ejercicio para que las endorfinas fluyan en ti y date la oportunidad de hacerlo. Y guarda tus hojas, porque esas siempre te van a servir para poder retomarte. La vida del ser humano termina en el momento que menos te imaginas. Pero cuando este ser humano todavía está vivo y todavía tiene camino por recorrer, es como que estuviera muerto a veces, porque muchas cosas las deja de hacer por temor a. Que tengan una bonita noche. Espero que les haya servido la plática y mañana nos vemos a las 6 de la tarde.